¿Qué tal, estimados alumnos de análisis vectorial? Bueno, pues vamos a dar inicio al curso recordando un poquito de lo que nosotros vimos en física. ¿Sí? Nosotros acordémonos que vimos conceptos como velocidad, fuerza, campo eléctrico. Bueno, pues todas estas cantidades son vectores. ¿Sí? Entonces ya estamos un poquito familiarizados con el concepto de vector, pero podemos recordarlo con esta definición. ¿Ok? Bueno, nos dice que un vector es un segmento de recta dirigido, el segmento de recta dirigido AB, ¿sí? Así como acá. Bueno, y tiene un punto inicial y un punto final B, un punto inicial A y un punto final B, y su longitud o magnitud se representa de esta forma, ¿de acuerdo? Es la magnitud de AB. Dos vectores son iguales cuando tienen la misma longitud y dirección. Por ejemplo, cuando nosotros vimos el vector fuerza, ¿sí? Nosotros poníamos 30 newtons. 30 newtons. 30 newtons básicamente es la magnitud y la dirección va en sentido en donde se aplica la fuerza. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto era solo un poquito para recordar el concepto de vector. ¿Sí? Y bueno, aquí tenemos representado un vector en dos dimensiones, como A1i, que es esto, y A2j. Más adelante vamos a ver que esta es la base canónica, ¿sí? Pero por el momento nos vamos a conformar con visualizar un vector en dos dimensiones y un vector en tres dimensiones. ¿De acuerdo? Entonces, este vector en tres dimensiones también lo podemos expresar en términos de la base canónica y JK, como lo veremos más adelante. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver otra forma de representar un vector tanto en dos como en tres dimensiones. Me dice que si B es un vector bidimensional en el plano igual al vector con punto inicial en el origen y punto final, entonces B1, B2, entonces la expresión de B en componentes se puede escribir así, ¿de acuerdo? Bueno, ahora si un vector es un vector en tres dimensiones, igual al vector con un punto inicial en el origen y punto final en B1, B2 y B3. ¿De acuerdo? Bueno, aquí sería X1, Y1, Z1. Que vendrían siendo B1, B2 y B3. Entonces la expresión de B en componentes es de esta forma. ¿De acuerdo? Entonces nosotros podemos expresar un vector con sus componentes B1 y B2 en dos dimensiones de esta forma y en tres dimensiones de esta forma, donde B1, B2 y B3 serán las componentes de este vector que más adelante vamos a poder expresar en términos de la base canónica. ¿Ok? Bueno, continuemos. Bueno, vamos a definir un espacio euclidio. Bueno, definiremos el espacio euclidio R3 por medio de las coordenadas cartesianas y ciertos conceptos geométricos, de forma que utilizando herramientas algebraicas y analíticas obtendremos resultados geométricos. Identificamos cada punto o elemento x1, x2, x3 del espacio euclidio R3 con el vector x, ¿de acuerdo? Que va desde el origen a dicho punto, es decir, x1, x2 y x3. La base canónica en R3 nosotros la expresamos como este conjunto de vectores, E1 con coordenadas 1, 0, 0, E2, 0, 1, 0 y E3, 0, 0, 1. Acuérdense, en R3. Esta es la base canónica en R3. De manera que un vector cualquiera de R3, es decir, este, se puede representar en términos de la base canónica de esta manera, ¿ok? X es igual a la sumatoria de y igual a 1 hasta 3 de xy e y, ¿ok? Bueno, en ocasiones la base canónica en el espacio se denota como IJK, es decir, nosotros podemos representar un vector en términos de la base canónica, es decir, si nosotros queremos expresar un vector A, pues lo tendríamos que poner AI, A1i más A2j más A3k en minúsculas. Por lo general se acostumbra a representar el vector A mayúscula como, repito de nuevo, A1i, A2j y A3k. Así pues, nosotros hemos representado un vector A en términos de la base canónica. Bueno, hablando de nuevo de estos tres vectores, podemos decir que son linealmente independientes.
Y podemos decir que cualquier vector en R3 se puede expresar fácilmente como una combinación lineal de estos vectores, tal como lo habíamos mencionado para el vector A, ¿de acuerdo? Repito, cualquier vector en R3 y en R2 también se puede expresar fácilmente como una combinación lineal de estos vectores que acabamos de ver en esta diapositiva, que son estos, ¿de acuerdo? Bueno, también podemos decir que las componentes del vector son iguales a sus coordenadas respecto a la base canónica, ¿ok? Bueno, también determinan la base canónica estos vectores porque los ejes, además de ser unitarios, son ortonormales, ¿de acuerdo? Estos vectores son unitarios, ¿ok? Que estos vectores que representan la base canónica son unitarios, pero además son ortonormales. Es decir, que son ortogonales y de norma 1. Eso quiere decir que sean ortonormales, ¿sí? Que son unitarios y de norma 1. ¿Ok? Ortogonales. ¿Sí recuerdan qué es que sean ortogonales? Bueno, que son perpendiculares entre ellos. ¿Ok? Vamos a continuar. Bueno, vamos a seguir definiendo un espacio euclidio y vamos a ver qué es un espacio vectorial normado, es decir, un espacio vectorial con una norma asociada. De esta forma, el espacio euclidio en 2 y 3 dimensiones se denota como R2 y R3 y tiene asociada una función que denominamos norma, ¿sí? Esta es la norma de un vector, tal que para todo vector con sus componentes que pertenecen a R3 tenemos que la norma de este vector está dado como x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado y que cumplen las siguientes propiedades. Para todo x que pertenece a R3, la norma de x debe ser mayor que 0, siempre y cuando x sea diferente de 0. Y la norma de x es igual a 0 si x es igual a 0, donde 0 es un vector, ¿sí? Es el vector 0, ¿de acuerdo? Me dice que es la segunda propiedad, pues es que lambda, la norma de lambda por un vector x, donde lambda ha de ser un escalar, para todo lambda que pertenece a R y para todo x que pertenece a R cúbica, ¿sí? Esta propiedad se cumple, que la norma de lambda por el vector x es igual a la norma de lambda por la norma del vector x. Y la tercera propiedad es esta desigualdad, ¿sí? Que más adelante vamos a demostrar que la norma de x más la norma del vector x más el vector y es menor o igual que la norma del vector x más el vector y para todo vector x y y que pertenece a R cúbica, ¿sí? Esta la vamos a demostrar más adelante, ¿ok? Vamos con calma, vamos a continuar. Bueno, nosotros ya hemos definido qué es un vector. También vimos que en el espacio euclidio la base canónica está dada en términos de vectores y JK. Entonces creo que ya es conveniente definir un espacio vectorial. Y lo vamos a definir como un conjunto no vacío B de objetos llamados vectores, en el que están definidas dos operaciones llamadas suma y multiplicación por escalares, es decir, números reales, sujeta a los 10 axiomas o reglas que se enlistan a continuación. Los axiomas deben ser válidos para todos los vectores u, v y w en B y todos los escalares c y d. El primer axioma me dice que la suma de u y b denotada mediante u más b está en B, es decir, en este conjunto B. El segundo me dice que u más b es igual a b más u, con u y b vectores. El tercero me dice que u más b más w es igual a u más b más w. El siguiente me dice que existe un vector 0 en b tal que u más 0 me vuelve a dar u. El quinto dice que para cada u en b existe un vector menos u en b tal que menos u más menos u es igual a 0. El sexto me dice que el múltiplo escalar de u por c, denotado mediante cu, está en B. El séptimo me dice que c por u más b es igual a cu más cb.
El octavo me dice que C más D por U es igual a C por U más D por U. El noveno me dice que C por DU es igual a CD por U. Y el décimo me dice que 1 por U es igual a U. Bueno, estas son las similares a lo que nosotros vimos en cálculo 1 cuando vimos las propiedades de los números reales. La propiedad asociativa, la propiedad del elemento neutro, la distributiva, etc. ¿Ok? Bueno, jóvenes, pues eso sería todo en cuanto a esta clase. La siguiente clase ya estaríamos viendo lo que es suma y resta de vectores utilizando método del paralelogramo. También vamos a estar viendo multiplicación de vectores. Ya estaremos analizando cómo escribir un vector en términos de su base canónica, etc. Bueno, nos estamos escuchando la siguiente clase.